Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. En este video vamos a tejer esta prenda. Es un suéter corto. Lo he tejido en talla mediana aproximadamente. Esta talla que les menciono mide 32 centímetros de largo, 96 centímetros todo el ancho y cada manga mide 50 centímetros. Pero esta prenda la podemos tejer en la talla que nosotros vayamos a necesitar. Yo les voy a mencionar cómo vamos a iniciar la primera fila, dándole el ancho que nosotros queramos, y sobre eso vamos a comenzar a trabajar. Independientemente de la talla que vayan a hacer, todo se teje igual, es un proceso muy sencillo, y así como yo lo hice corto, también lo pueden hacer más largo, es solamente hacer más filas, pero el proceso no cambia para nada. Para este proyecto voy a utilizar estambre. Todos son la misma marca, son 100% acrílico y su grosor es de 3 milímetros aproximadamente. Voy a utilizar color canela, verde bebé, rosa bebé, amarillo y coral, es el nombre que vienen en sus etiquetas. Y el proyecto lo voy a tejer con un gancho de 5 milímetros. Voy a comenzar tejiendo la primera fila con este color. Y regularmente yo comienzo mis proyectos haciendo cadenas para el ancho que vaya a necesitar. Vamos a tejerlo en dos partes, la parte delantera y la parte de la espalda. Y vamos a tejer dos piezas iguales. Siempre saco la medida del ancho solamente por la parte de enfrente y después hago la parte de la espalda de la misma manera. En este caso voy a comenzar con puntos altos, pero con una técnica que aprendí hace poco, que no se necesitan cadenas para hacer el punto alto. Les voy a dar una explicación rápida. Por ejemplo, este top lo comencé con cadenas. Regularmente cuando comenzamos con cadenas, el tejido no estira tanto de la parte donde comenzamos con las cadenas, pero sí estira más en la parte donde quedaron los puntos altos. Solamente la primera fila es la que estira un poquito menos. Si queremos que esta prenda estire un poquito más, vamos a realizar esto. Por ejemplo, aquí ya terminé una parte. Estos son los puntos altos que comencé a tejer sin las cadenas iniciales y estira un poquito más que cuando hacemos únicamente las cadenas. Vamos a comenzar con el nudo corredizo y voy a tejer una cadena, que es la cadena que va a quedar como base para cada punto alto que estemos haciendo, porque ahí es donde vamos a tejer. Ahorita nos va a ir quedando, digamos, una cadena por debajo de los puntos que estemos haciendo. Entonces, comenzamos con una cadena que es la cadena base y dos cadenas más, que son las dos cadenas que yo siempre doy como altura cuando estoy tejiendo puntos altos. Entonces, estas dos cadenas me representan a un punto alto, que es cuando voy levantando esas dos cadenas en cada fila. Entonces, tengo tres cadenas, la de base y las dos que representan a un punto alto. Voy a tejer un punto alto en la primera cadena, pero tomo hebra, coloco el gancho en la primera cadena, tomo hilo y lo saco por aquí. Regularmente para el punto alto tomo hebra y cierro las primeras dos, tomo hebra y cierro las siguientes dos. En esta ocasión tomamos hilo y pasamos el estambre únicamente por la primera hebra. Y tengo 3 en el gancho. Tomo estambre y ahora sí cierro mi punto alto, es decir, paso por las primeras dos hebras, levanto, tomo hilo y las últimas dos. Y ya tengo aquí el punto alto. Aquí en la parte de abajo, que fue la primera hebra que cerramos, se forma como una cadena. Ahí voy a tejer el siguiente punto alto. Tomo estambre, coloco el gancho aquí y voy a tejer ese punto que tiene que quedar como base, como si fuera la cadena, para el siguiente punto que voy a tejer. Entonces tomo estambre, lo paso por ahí, tomo estambre, paso únicamente la primera hebra para generar esta cadena donde se va a tejer el siguiente punto, y ahora sí las tres que tengo aquí las cierro normal como un punto alto, las primeras dos hebras y las siguientes dos. Y ya tengo aquí otro punto alto, y esto va a quedar de esta manera: las cadenas que hice de base y estos dos puntos altos.
Y así vamos a continuar con todos los puntos altos. Siempre es tomar estambre. Este es el punto alto, el último que hicimos, y esta que está aquí es la primera hebra que pasamos, que dejamos como base. Entonces la tomo aquí, tomo estambre, lo paso por ese punto, vuelvo a tomar estambre, paso únicamente la primera hebra para generar esta cadena base para el siguiente punto. Y ahora sí, con estas 3 hebras que tengo en el gancho, hago mi punto alto normal. Lo vuelvo a repetir. Y así vamos a continuar tejiendo los puntos altos que necesitemos . Ya terminé de tejer mis puntos altos. En total hice 55 puntos altos, que en centímetros son 44 centímetros. Tienen que tejer un número impar. Yo, por ejemplo, hice 55. Si necesito que esté más ancho, voy a hacer 57, 59, 61 y así sucesivamente. Porque esta fila tiene 55, por ejemplo. Pero a partir de la siguiente vamos a tener un punto menos en cada fila. Pero es importante que comencemos con un número impar para que nos pueda quedar exactamente bien la parte de arriba, para que quede exacto el inicio y el final, para que quede igual. Si están tejiendo todo el proyecto en un solo color, a partir de aquí vamos a continuar. Si no, por ejemplo, yo voy a estar tejiendo combinando colores. Antes de cortar el hilo, siempre me gusta hacer una cadena para asegurar un poquito mejor que no se me vaya a soltar este punto, y voy a cortar este estambre. Ahora voy a tomar estambre de otro color, lo voy a colocar el gancho en ese último punto que tejí. Para colocar el nuevo estambre, lo pasamos por este punto y voy a levantar con 2 cadenas. Las 2 cadenas que yo haga de inicio siempre les voy a contar como un punto alto. Entonces estas 2 cadenas representan el primer punto alto que sale de aquí, que está encima de este. Ya que las tejí, voy a girar mi trabajo y ahora voy a estar tejiendo 2 puntos altos en un mismo punto. Pero antes me voy a brincar el punto que está a un lado. Este punto es de donde salen estas 2 cadenas. Entonces aquí ya no voy a tejer nada. Me brinco el siguiente punto, el segundo, que es este. Me paso al siguiente y ahí voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Me brinco un punto, me paso al siguiente y en ese hago 2 puntos altos. 1 y 2. Me brinco un punto, me paso al siguiente y 2 puntos altos. Y así voy a continuar tejiendo durante toda mi fila. Ya estoy por terminar la fila. Aquí tejí mis últimos 2 puntos altos en este punto. El último solamente lo vamos a tejer haciendo un punto alto, porque aquí ya solamente al hacer estos últimos 2 puntos altos juntos, ya únicamente nos deben de quedar 2 puntos. Nos vamos a brincar el siguiente y nos pasamos a el último, que el último punto regularmente siempre vienen siendo las 2 cadenas de la fila de abajo. Entonces encima de este último punto voy a tejer mi último punto alto y solamente haré uno al terminar esta fila. ¿Por qué? Porque en esta fila también comencé con un punto alto, que son las 2 cadenas, y tiene que comenzar y terminar igual. Si comenzamos con 2 cadenas y nos pasamos a este grupito de 2 puntos, tiene que terminar igual, con un grupito de 2 puntos altos y un punto alto solo al final.
Cuando terminemos esta segunda fila, vamos a levantar, siempre vamos a levantar con 2 cadenas. Vamos a girar el trabajo y ahora esta fila comenzará diferente. Aquí tenemos este espacio que es entre este punto alto y estos dos. Estas 2 cadenas ya representan a un punto alto, entonces justo en este espacio entre estos dos voy a tejer únicamente un punto alto, porque este punto alto y las 2 cadenas de inicio ya me cuentan a mi primer grupo de 2 puntos altos. Me voy a brincar hasta el siguiente espacio entre estos 2 grupos y voy a tejer en ese 2 puntos altos, 1 y 2. A partir de aquí el tejido ya es súper sencillo. Siempre voy a tejer en estos espacios entre 2 grupos los 2 puntos altos, 1 y 2, para que nos vaya quedando de esta manera. Y ahora, como esta fila la comencé con 2 puntos altos juntos, entonces me tiene que terminar igual como inicié. Vamos a seguir tejiendo igual hasta terminar la fila. Ya voy a terminar esta fila. Como les mencionaba, esta fila la comencé con mi primer grupo de 2 puntos altos. Tiene que terminar igual, es decir, en este espacio, aquí al final, entre estos 2 puntos y este último, justo ahí voy a terminar la fila haciendo 2 puntos altos, 1 y 2. Y las filas siempre van a variar de esta manera. La fila de abajo va a terminar con un punto alto, quiere decir que la fila de arriba va a terminar con 2. Entonces la siguiente fila va a comenzar con 1 y así sucesivamente. Aquí voy a cortar este hilo para usar otro color de estambre. Aquí donde corté el hilo del último punto, voy a comenzar con 2 cadenas, 1 y 2, que representan a mi primer punto alto. Voy a girar el trabajo. Y como la fila de abajo terminó con 2 puntos altos, entonces la de arriba tiene que comenzar con 1. Y al igual aquí nos vamos a dar cuenta fácilmente porque no tenemos aquí el primer espacio disponible como aquí para poder tejer 2 puntos. Como el espacio llega hasta este lado, quiere decir que solamente levanto con 2 cadenas y me brinco hasta acá, tejiendo los 2 puntos altos. Me paso hasta el siguiente espacio y 2 puntos altos. Aquí los puntos se ven muy juntos, pero cuando comenzamos a tejer la fila de arriba, esto comienza a tomar un poquito más de forma, se ven mejor cada una de las filas. Ya estoy por terminar la fila. Como les decía, como aquí inicié con un punto, quiere decir que debo terminar con un punto y voy a tejer en el último punto, mi último punto alto. Y ya terminamos la fila. A partir de aquí vamos a comenzar o vamos a seguir tejiendo todas las filas de la misma manera. Aquí tengo una pieza ya terminada porque vamos a tejer 2 iguales. Lo que vamos a avanzar ahorita, antes de explicarles lo siguiente, es todo esto. Yo voy ahorita en esta fila, voy a tejer 2 en color canela y meto otro color diferente. 2 en color canela, 1 amarillo, 2 en canela, este color verde y así sucesivamente. Ya terminé todas mis filas. Esta fue la combinación que yo realicé y en total, contando desde la primera de puntos altos hasta la última, hice 23 filas, que esto en centímetros son 29 centímetros de largo para mi prenda. Y de ancho, esta parte mide 47 centímetros. Normalmente cuando hacemos la primera fila tiene una medida, pero cuando comenzamos a tejer crece entre 2-3 centímetros aproximadamente el tejido. Esto es normal
que vaya creciendo un poquito porque se va estirando el tejido. Ahora, una vez que ya tenemos las filas, les digo, yo tengo 24 en total, pero pueden hacer más o pueden hacer menos dependiendo de qué tan largo lo vayan a querer. Una vez que ya tengan el largo que ustedes deseen, vamos a tejer aquí en la parte de arriba 2 filas siguiendo el mismo patrón, pero aquí solamente hice hasta tener 10 secuencias de este punto granny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hice la primera fila, después hice la segunda y listo. Esto mide 17.5 centímetros. Para esto es algo bien sencillo, es seguir haciendo lo mismo. Voy a tomar mi hilo para comenzar aquí, en esta esquina, y aquí nos vamos a fijar qué es lo que tenemos abajo. Les decía que las filas van variando, una es que comienza con 2 puntos, la siguiente con 1 punto, con 2, con 1. Como aquí tenemos un punto, quiere decir que esta fila que voy a realizar debe comenzar con 2 puntos. Entonces voy a tejer 2 cadenas que me representan a mi primer punto alto y un punto alto en este espacio aquí. Y ya tengo mi primer secuencia de 2 puntos altos. Me paso al siguiente espacio y los 2 puntos altos. Como les digo, es el mismo diseño, o en caso de que no quieran hacer este diseño, igual pueden hacerlo solamente de puntos altos. Esta parte que yo estoy haciendo es lo que vamos a unir en la parte de los hombros, esta pieza con otra que vamos a tejer igual, para que quede aquí un poquito más formado el espacio por donde va a quedar el cuello, por donde va a entrar la cabeza. Entonces vamos a seguir tejiendo esto mismo hasta donde nosotros vayamos a querer, igual dependiendo qué tan abierto queremos que quede el espacio de... Al terminar de tejer los 2 lados, este es el espacio que yo voy a dejar abierto únicamente. De alto son 3 centímetros y este espacio que queda aquí abierto son 12.5 centímetros. Se ve un poquito pequeño, pero igual el tejido estira, y cuando lo vaya a coser con la parte de atrás, pues también va a estirar un poquito para que entre la cabeza y el cuello me quede un poquito más cerradito. Pero como les digo, pueden hacer aquí menos filas para que les quede el cuello un poquito más abierto. Esto ya depende de cómo les guste dejar esta parte. Así que hayamos terminado estos 2 lados, vamos a tejer ahora aquí en los laterales puntos bajos. Aquí ya hice los puntos bajos y de este lado todavía no los he hecho. Para que se vea un poquito más parejo, aquí vamos a tomar una de las orillas o de las esquinas. Yo, como aquí terminé esta fila, pues no voy a cortar el estambre y de aquí voy a continuar para hacer aquí los puntos bajos. Esto es muy sencillo, es solamente tratar de hacer los puntos bajos a la misma distancia, ya que estos puntos están acostados o de lado. A lo mejor no se ve tan fácil como tomar un punto sobre cada punto encima, pero aquí es solamente tratar de hacerlos, como les digo, a la misma distancia, hasta llegar a la parte de abajo. Ahora, al terminar de tejer los puntos bajos en los laterales, vamos a tejer otra pieza exactamente igual. Como les decía al inicio, vamos a tejer 2 piezas, una será el frente y la otra será la parte de la espalda. Yo agregué aquí unos marcadores para identificar qué lado es el que quiero que quede afuera de mi prenda y qué lado es el que quiero que quede en el interior de mi prenda. Por eso los puse aquí, para identificarlos, y al momento de unir las 2 piezas, dejar por dentro este lado que quiero que quede en el interior. Entonces, este marcador, los que tengo aquí, me indican, yo los puse porque esto es lo que quiero que vaya hacia afuera. Entonces, para unirlas, hay que unirlas al revés, que lo que queremos que vaya hacia afuera quede aquí adentro, y ahorita que hagamos las uniones lo vamos a voltear al derecho. Entonces, aquí vamos a unir primero estos 2 lados, que son los lados que quedan por encima de los hombros.
Vamos a tomar esta esquina, con la esquina en la parte de atrás. Vamos a utilizar el mismo estambre con el que hayamos tejido estas últimas filas y hacemos una cadena. Ahora voy a realizar puntos bajos tomando ambas piezas. Tomo el primer punto que tengo aquí disponible, el punto de la parte de atrás, ya que tengo los dos en el gancho, y esta hebra de hilo la voy a poner encima del gancho también para irla escondiendo mientras voy haciendo aquí unos puntos bajos. Ya que tengo las dos partes en el gancho, ahora sí hago un punto bajo. Esta unión la pueden hacer también con puntos deslizados o con aguja y estambre, pero a mí me gusta hacerlo con puntos bajos, puede ser opcional. Me paso el siguiente punto en la parte de atrás, ya que tengo las dos piezas en el gancho, hago el punto bajo. Me paso el siguiente, tomo las dos partes y punto bajo. Y de esta manera voy a ir uniendo todos estos puntos hasta llegar aquí a las otras esquinas. Al terminar de unir, así es como se ven los puntos bajos, pero los tejí por la parte de adentro. Ahorita que lo volteemos al derecho, así es como se va a ver la unión por fuera. Una vez que hayamos terminado este lado, vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado de los hombros. Ya hicimos la unión en la parte de arriba de los hombros, ahora vamos a unir los laterales. Primero nos vamos a medir esta parte para asegurar aproximadamente qué tanto queremos cerrar y qué tanto queremos dejar abierto para la parte del brazo. Hay que tomar en cuenta que la parte que quede abierta en el brazo también va a ser el ancho con el que vamos a comenzar la manga. Ya que nos medimos esta parte, sacamos aproximadamente la parte que vamos a cerrar. Yo voy a cerrar hasta la fila número 10, que viene siendo hasta la fila amarilla. Esto en centímetros son aproximadamente, son casi los 14 centímetros lo que yo voy a dejar, lo que yo voy a cerrar y lo que voy a dejar abierto desde la parte de los hombros hasta donde tengo mi marcador. Son 20 centímetros, voy a cerrar hasta aquí. Todo esto va a quedar abierto y será el ancho para mi manga. Ya que calculamos esta parte, ahora sí lo vamos a cerrar de la misma manera que cerramos aquí arriba la parte de los hombros. La prenda tiene que estar al revés para que la unión de los puntos quede por dentro. Vamos a tomar ambas piezas, colocándolas en el gancho. Colocamos ahora el estambre. Lo pasamos por este punto, hacemos una cadena y comenzamos los puntos bajos. Tomo el siguiente punto bajo en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en el gancho, hago mi punto bajo. Tomo el siguiente punto en la parte de atrás, ya que tengo las dos partes en el gancho, hacemos el punto bajo y de esta manera voy a seguir haciendo los puntos por toda la orilla, haciendo esta unión hasta llegar a la parte donde coloqué el marcador. Como les digo, yo voy a unir hasta la fila número 10. Al terminar de hacer la unión, vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado. Una vez que hayamos unido los dos laterales, nos vamos a probar esta pieza para asegurar que la abertura que dejamos para la manga sea la correcta o la que nos guste. Después vamos a voltear al derecho y ahora vamos a tejer las mangas. Yo aquí ya me adelanté con una para mostrarles cómo es que va a quedar. Aquí está la unión, el espacio para la manga. Hice lo mismo aquí, pero ya tengo la manga. Todo este espacio fue el que yo dejé abierto y fui realizando unas disminuciones para que en la parte de la muñeca, ya llegando a mi mano, me quedara un poquito más cerrado.
Esto igual puede ser opcional, ya se los voy a explicar. Para esto vamos a tomar el espacio donde dejamos para la manga y comenzar aquí en la parte de abajo para que todas las filas que vayamos realizando, todas las vueltas, siempre terminen aquí en la parte de abajo y no se note tanto en nuestra prenda. Entonces vamos a tomar justo aquí la parte de abajo, colocamos ahí el gancho y el estambre. Vamos a tejer para la manga puntos altos. Pueden utilizar otro tipo de punto, el que más les guste. Yo voy a realizar el punto alto. Aquí ya coloqué el estambre, hacemos 2 cadenas de inicio porque voy a trabajar con punto alto. Y lo que haremos es únicamente hacer un punto alto sobre cada punto disponible en estos que tenemos aquí alrededor. Y de esta manera vamos a ir tejiendo esta primera vuelta. Ya estoy terminando la vuelta. Siempre vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena de las 2 cadenas que hicimos al inicio. Aquí tengo la primera y la segunda. En la segunda colocamos el gancho y hacemos el punto deslizado y ya terminamos la vuelta. A mí me han quedado en total en toda la manga 58 puntos altos, que en centímetros fueron 42 aproximadamente toda la vuelta, 42 centímetros y 58 puntos altos en total. Ahora, siempre que vayamos a comenzar con la siguiente vuelta, vamos a levantar con 2 cadenas y a girar el trabajo. No hay que seguir en el mismo sentido, es decir, aquí. Terminé la vuelta, levanté con 2 cadenas, giro para ahora hacer la siguiente vuelta en el sentido contrario. Y comenzamos un punto alto sobre cada punto deslizado. Pero es importante siempre girar el trabajo al comenzar la siguiente vuelta. Esto hará que queden las vueltas de esta manera, una al derecho y una al revés, y también nos ayudará a que las filas siempre terminen en el mismo lugar. Si seguimos tejiendo todo en redondo sin girar el trabajo, puede que la terminación de cada una de las vueltas, por ejemplo aquí, es esta. Si no giramos el trabajo puede quedar un poquito en diagonal, no puede quedar siempre en el mismo lugar. Si cerramos y al seguir con la siguiente vuelta siempre giramos para hacer una vuelta al revés, siempre nos va a quedar la terminación de las filas en el mismo lado. Y como yo las comencé aquí en la parte de abajo, pues aquí en la parte de abajo siempre me va a quedar esa terminación de las vueltas y no se van a notar. Entonces por eso es importante girar el trabajo. Vamos a terminar toda esta vuelta también de puntos altos. Ya estoy por terminar esta segunda vuelta. En la segunda cadena cerramos con punto deslizado, siempre vamos a cerrar igual. Para comenzar la siguiente, levanto con 2 cadenas y giro mi trabajo para comenzar la siguiente vuelta en el sentido contrario de este lado, en el sentido contrario del anterior. Ahora, aquí, si quiero que mi manga siempre tenga este ancho, que toda la manga sea igual ancha hasta llegar a la parte de las muñecas, vamos a seguir tejiendo las vueltas igual, con este ancho. Yo les dije que eran 42 centímetros. La volví a medir y creció un poquito más. Conforme vayamos tejiendo las 2-3 primeras filas, siempre crece un poquito. Y a partir de la segunda o tercera fila, la medida que tomes es la que se va a quedar. Y ahora me midió 44 centímetros, creció 2 centímetros. No crece mucho, pero sí un poquito porque el tejido pues tiende a estirarse. Entonces, si yo quiero la manga así de ancha, voy a seguir tejiendo todas mis vueltas igual para que este sea el ancho también cuando llegue a la parte de la muñeca. Si lo queremos más pequeño, como yo lo hice, que conforme llegando a la parte de la muñeca, esto me quede más pequeño. De esta manera, no está muy grande, tampoco está muy pequeño, pero sí más pequeño que cuando la comencé. Entonces, si queremos que quede de esta manera, con una leve o ligera disminución,
que casi no se note, pero que sí quede más pequeñito en la muñeca, vamos a hacer lo siguiente. Ya levanté con mis 2 cadenas y ya giré mi trabajo. Eso siempre se va a hacer. Ahora, siempre que voy a comenzar mis filas, si quiero que queden con esta disminución, haremos una disminución siempre al iniciar. La disminución con puntos altos la hago de la siguiente manera. Tomo el primer punto y hago el primer punto alto pero sin cerrarlo por completo. Es decir, paso las primeras 2 hebras y levanto. Ya no voy a cerrar estas 2 que tengo aquí. Dejo aquí el punto incompleto, tomo hilo y me paso al siguiente punto y de la misma manera, como si fuera a hacer un punto alto, pero solamente cierro las primeras 2 hebras de estambre y levanto. De esta manera aquí tengo este punto y este otro sin terminarlo de tejer. Esta hebra es la que siempre tenemos en el gancho, siempre tenemos una hebra en el gancho y estos 2 puntos son los que no he terminado de cerrar. Una vez que ya tengo estos 2 puntos aquí, tomo estambre y los voy a cerrar juntos. Paso el gancho por las 3 hebras y ya tengo mi primera disminución. Ya que la terminé, ahora sí, voy a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto disponible. Y esto es lo único de diferente que vamos a realizar en caso de que quieran que la manga vaya disminuyendo. A mí en lo personal me gusta un poquito más cómo queda de esta manera. Y toda la vuelta va a seguir normal. Cuando vaya a comenzar con la siguiente vuelta, igual voy a comenzar primero con una disminución y después con un punto alto sobre cada punto. Ya terminé la vuelta, vamos a cerrar igual en la segunda cadena con un punto deslizado. Levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo para la siguiente vuelta y comienzo con la disminución. Termino la disminución y después un punto alto sobre cada punto disponible. Y a partir de aquí así serán todas las vueltas. Vamos a tejer la cantidad de vueltas que sean necesarias hasta que esta parte nos llegue aproximadamente a la altura de nuestro codo. Nos podemos ir probando esta prenda y esto cae sobre los hombros y cuando lleguemos aproximadamente a la altura de nuestro codo, a partir de ahí vamos a seguir con disminuciones pero intercalándolas. Ahorita les explico cómo, por lo tanto vamos a seguir tejiendo igual de esta manera con una disminución al inicio. En caso de que lo estén tejiendo para otra persona es únicamente tomarle la medida desde su hombro hasta la parte del codo para saber que hasta ahí van a tejer las vueltas de esta manera. Yo voy a tejer 15 vueltas en total para mi medida. Ya terminé de tejer las 15 vueltas con disminución. Hasta donde está el marcador son esas 15 vueltas y desde donde inicia la manga hasta el marcador llevo 25 centímetros. Voy a tejer otros 25 centímetros más para tener un total de largo de 50 centímetros, que es lo que va a medir mi manga. Pero aquí ya puede variar dependiendo en qué talla le estén haciendo. Es solamente hacer las filas con disminuciones una vez que hayan llegado hasta la parte del codo, que el brazo les llegue hasta esta parte. Vamos a continuar tejiendo vueltas con disminuciones, pero como les decía, vamos a intercalar una vuelta con disminuciones y la otra sin disminuciones. Aquí me adelanté unas vueltas para mostrarles cómo se ve. A partir de aquí fue mi última vuelta con las disminuciones. Y aquí comienza. Esta es la última vuelta con disminuciones. Aquí se ve la disminución de esta vuelta. En la siguiente no hice ninguna disminución. En la que sigue aquí está una disminución. En la siguiente no lleva disminuciones. En la siguiente aquí está la disminución. Y la que estoy tejiendo no debe llevar disminución. Es decir, a partir de aquí, de donde mi manga ya llegó a la parte del cuello, vamos a ir intercalando. Sin disminución, con disminución, sin disminución, con disminución y así sucesivamente para que
la manga vaya haciéndose pequeña, pero un poquito menos, no como esta. Aquí como que aceleramos un poquito, digamos, la disminución, y de aquí vamos a ir un poquito más recto, pero que igual vaya disminuyendo, perdón, poco a poco. O en caso de que ustedes consideren que la manga todavía sigue muy ancha, pueden seguir haciendo todas sus vueltas con disminuciones. Aquí ya puede variar dependiendo cómo lo vayan a querer. Yo, por ejemplo, a partir de aquí, como les digo, del codo en adelante, seguiré con las disminuciones, pero una con disminución y la otra sin disminución, una y una, para que vaya disminuyendo, pero menos. Y de esta forma voy a obtener una manga igual a esta. Yo voy a tejer 19 vueltas más ya para terminar esta manga, que como les digo van a ser aproximadamente 25 centímetros esas 19 vueltas que voy a tejer. Y una vez que haya terminado un lado, haré exactamente lo mismo del otro lado, y ya haciendo estas mangas terminaríamos este proyecto. Ya terminé de tejer toda la manga. Esta, así como yo la hice, mide, les decía, 42 centímetros de ancho aquí donde comienza. Aproximadamente a la altura del codo mide 37 centímetros de ancho. Y la última vuelta, que va en la parte de las muñecas, 27 centímetros de ancho, es decir, todo el contorno. Ya tengo listas las dos mangas, y una vez terminando las mangas ya tenemos terminado nuestro proyecto. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.